chicas, ¿cómo están? Mi nombre es John Navarrete y en este video vamos a ver un poco sobre qué son los adjetivos, los adverbios, los diferentes tipos de adverbios. Vamos a hablar un poco también de los verbos modales y vamos a finalizar con algunos ejercicios propios del examen a modo de taller. De igual forma vamos a ver algunos consejos o recomendaciones que podremos tener para el desarrollo de nuestro examen del ICFES en nuestro apartado de inglés. Entonces comencemos. Ahora vamos a ver entonces cómo se configura y cómo estructuramos oraciones en presente perfecto. Empezamos a entender cómo es la estructura del presente perfecto porque es un poco confusa a veces. El presente perfecto la usamos con acciones que se han desarrollado en el pasado pero que siguen teniendo una importancia o una relevancia en el tiempo presente. Para esto vamos a usar dos auxiliares para estructurar las oraciones, que es el have y el has. El have vamos a usarlo para el sujeto, para los sujetos en primera persona del singular, o sea el I o yo, segunda persona del singular que sería you, segunda persona del plural que sería también you, primera persona del plural que sería we y tercera persona del plural que sería they. El has lo usaremos para las terceras personas del singular, o sea he, she o it. Entonces, la estructura debe realizarse de la siguiente forma para las oraciones afirmativas dentro del presente simple, que es el sujeto más el verbo auxiliar, que en este caso sería to have, más el participio pasado de los verbos, del verbo principal que vayamos a usar. Es decir, si son verbos regulares, nuestro participio pasado es la misma forma del pasado. Si son verbos irregulares, debemos ver la tabla de verbos para saber cómo es su participio pasado a la hora, en el momento de escribir. Entonces, por ejemplo, decir I have talked to Peter. He hablado con Peter. Yo he hablado con Peter. Para hacer una oración en afirmativo. Para la forma negativa de las oraciones, podemos usar el sujeto más el verbo auxiliar más la negación not más el participio pasado del verbo. Ahora, hay formas de hacer contracción con el have. Por ejemplo, if es la contracción de I have y se construye la I, el apóstrofe VE. Esto sería I have, if. Funciona de igual forma con las personas o con los sujetos que se usa el auxiliar have. Para hacer la contracción del auxiliar has, se usa de la misma forma en como sería la contracción del he is. La diferencia de esto es que con el verbo en participio pasado nosotros nos damos cuenta de que la estructura de la oración está realizada en otro tiempo. Entonces, para las frases en negativo y en el presente simple, debemos estructurarlas con el sujeto más el verbo to have, que es el verbo auxiliar, más la negación, más el participio pasado. Entonces esto sería como I haven't talked to Peter, es decir, yo no he hablado con Peter o no he hablado con Peter. Ahora bien, para realizar preguntas, entonces seguimos la misma estructura. Usamos el verbo auxiliar, que en este caso sería el to have, usamos el sujeto más nuestro participio pasado y el complemento de oración. Por ejemplo, para decir have you talked to Peter, para decir has hablado con Peter. Ahora vamos a ver tres ejemplos más, pero con has. Entonces, para la frase afirmativa sería she has gone to work. Ella ha ido a su trabajo. Para la forma negativa, she hasn't o she has not gone to work. Ella no ha ido o no ha ido a su trabajo. Para la forma interrogativa es has she gone to work, o sea, es decir, ella ha ido a su trabajo. Y así es como componemos las oraciones en
presente perfecto. Recordemos que el presente perfecto se usa para acciones que se realizaron en el pasado, pero que siguen teniendo una inferencia en el presente. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar lo que sería el pasado perfecto. El pasado perfecto es un tiempo verbal que por lo general puede ser un poco confuso la forma en cómo se usa, pero en general la regla o la indicación para usarlo es para describir acciones que se realizaron en el pasado antes de otras acciones. Entonces, la forma gramatical, ¿cómo funciona? Así como en el pasado simple, nosotros teníamos el did como auxiliar para el pasado, acá también vamos a tener un auxiliar para el pasado, que en este caso sería el had. Y este auxiliar had funciona de igual para todos los sujetos que debamos colocar en nuestras oraciones. Ahora bien, la estructura es muy sencilla. Simplemente colocamos nuestro sujeto más el had más el participio pasado del verbo el cual vayamos a necesitar y ya. O sea, no es muy compleja realmente su estructura gramatical. Es similar a otras que hemos visto ya. Un ejemplo sería como I had visited the Museum Louvre, que esto en su traducción sería como yo había visitado el Museo del Louvre. Esta misma oración en la forma negativa se compone en su estructura del sujeto más el auxiliar had más el not más el participio pasado. Entonces esto sería I had not visited the Museum Louvre. Yo no había visitado el Museo Louvre. Aquí también podemos usar la contracción de had not, que sería hadn't. I hadn't visited the Museum Louvre, para decir exactamente lo mismo. Yo no había visitado el Museo del Louvre. Ahora, en su forma interrogativa, la estructura que vamos a usar va a ser el had como auxiliar al comienzo, después nuestro sujeto más el participio pasado del verbo. Estamos usando en este momento el verbo visit o visitar, y pues como es un verbo regular, su pasado y su pasado participio es exactamente igual, al cual solo se le debe agregar la e. Ahora, en la forma interrogativa, la pregunta sería have you visited the Museum Louvre, es decir, ¿usted había visitado el Museo del Louvre o había visitado el Museo del Louvre? Y esta es la forma general de cómo se compone el pasado perfecto. Ok, ahora vamos a ver entonces el futuro perfecto. El futuro perfecto, ¿qué indica? ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos cuando queremos hablar o describir de acciones que se realizarán en el futuro antes de otra acción que también se realizará en el futuro. También lo podemos usar como una acción que se va a desarrollar en el futuro antes de un momento específico. Para usar de modal de futuro, como ya hemos visto, tenemos el will y el going to. Si queremos armar nuestra oración con el will, tendríamos que armarla el sujeto más el will have. Have en este caso va a ser nuestro auxiliar para indicar que es futuro perfecto, más el participio pasado del verbo del cual estemos vayamos a usar en nuestras oraciones. Si lo queremos usar con el going to, sería como el sujeto más el verbo auxiliar to be en presente, más el going to have, más el participio pasado del verbo que vayamos a usar. Entonces, un ejemplo del futuro perfecto podría ser the party will have ended by the time you finish work, es decir, la fiesta habrá terminado cuando termine el trabajo. Si lo queremos componer con el going to, sería como the party. Si queremos hacer esta misma oración con el going to, sería the party is going to have ended by the time you finish work, y también significaría como la fiesta habrá terminado
cuando termine el trabajo. En la forma negativa que encontramos para componer nuestras oraciones, debemos seguir la estructura de sujeto más el will más la negación, que en este caso sería not, más have más el participio pasado más el complemento de la oración. Si la queremos realizar con el going to, sería el sujeto más el verbo auxiliar to be más la negación más el going to have más el verbo en pasado participio más el complemento. Ahora, si lo queremos componer con el going to, la oración quedaría: the party isn't going to have ended by the time you finish work, que sigue significando la fiesta no habrá terminado cuando tú termines el trabajo. Ahora, si lo queremos componer de manera interrogativa nuestras oraciones en futuro perfecto, debemos tener la siguiente estructura. Tendremos el will como auxiliar al comienzo, más el sujeto, más el have, más el participio pasado, más el complemento de la oración. Si lo queremos hacer con el going to, sería como el verbo auxiliar to be, más el sujeto, más el going to have, más el participio pasado. Esto quedaría algo como: well, the party have ended before you finish work. Lo que sería: la fiesta habrá terminado antes de que tú termines el trabajo o antes de que termine el trabajo. Si lo queremos realizar con el going to, quedaría como is the party going to have ended before you finish work, que seguiría significando como que si, o sea, la pregunta es si la fiesta habría terminado antes de que se termine el trabajo. Y estas son las estructuras gramaticales que debemos seguir si queremos componer nuestras oraciones o si queremos escribir en un futuro perfecto. En primera medida vamos a ver qué son los adjetivos. Los adjetivos son una palabra que acompaña y modifica el nombre. Pueden ampliar, complementar o cuantificar el tamaño, las definiciones, los conceptos del sustantivo que acompañan. Por lo general, los adjetivos son aquellos que nombran o indican cualidades, rasgos físicos, propiedades de las personas, de los nombres, y pues como todo lo que implicaría la descripción de una u otra forma del sustantivo. Algunos ejemplos serían como the tall man, el hombre alto, a happy child, un niño contento, a dark street, una calle oscura, a Spanish woman, una mujer española, the red ball, que sería la pelota roja, a cold winter, un invierno frío, a the glass table, la mesa de vidrio. Como podemos ver, están señaladas las palabras que acompañan, empiezan a hacer una descripción o un complemento de la información que tenemos del sustantivo, del sujeto, de la persona que en este caso protagoniza la oración. Hay diferentes tipos de adjetivos. Entre ellos encontramos los adjetivos descriptivos o calificativos, que son los que propiamente describen a una persona o a un objeto en sus cuestiones físicas. Por ejemplo, fat, blue, nice, hot, young, round, long, yearly. Estos son algunos adjetivos calificativos. También tenemos otros que son demostrativos y que son para señalar algunos rasgos o algunas cosas, que serían como this, that, this y those. Tenemos otros que son los cuantitativos. Estos nos ayudan a ver la cantidad, como lo dice su nombre, dentro de la oración. Algunos son some, any, many o much. Hay algunos que son interrogativos, que nosotros tal vez también conocemos como los WH questions, que serían como which, what, where o how. También tenemos adjetivos posesivos, que qué es lo que indican, que nosotros tenemos una posesión o indican que algo es de nosotros o del sujeto que esté protagonizando en este momento la acción. En este caso serían los adjetivos que podemos encontrar, sería como my, your, his, our, entre otros.
Tenemos los numéricos. Estos nos ayudan o nos brindan información sobre lugares que ocupan, cantidades, entre otras definiciones que tal vez también se le podrían dar. Encontramos como one, for, first, third, second, en fin. Hay reglas gramaticales para la construcción de los adjetivos dentro de las oraciones. Como hemos visto antes, los adjetivos suelen colocarse antes del nombre o antes del sustantivo en la oración. Sin embargo, hay algunos adjetivos que deben colocarse antes del verbo principal dentro de la oración. Algunos de ellos son como to be, to look, to become, to sing, to taste, to feel y to smell. Y algunos ejemplos dentro de este tipo de adjetivos pueden ser como she looks tired, I feel good, it smells bad, you are beautiful. Recordemos que el adjetivo en inglés no mantiene un género, es decir, yo puedo decir fast y fast implicaría rápido o rápida. Diríamos good, que sería bueno o buena, cold, frío o fría, tall, alto o alta. Estas definiciones no difieren en nada en la forma en cómo construimos, entonces es bueno tener la claridad en que nuestros adjetivos no mantienen ningún tipo de género a la hora de construir nuestras oraciones. En general, los adjetivos no mantienen una forma plural o singular pues a la hora de escribirse. Los únicos que mantienen como una diferencia entre estos son los demostrativos y los cuantitativos, que tienen algunas formas. O sea, digamos, los demostrativos serían como this pencil, o sea, este lápiz, o these pencils, estos lápices. Cuantitativos como much money, diría mucho dinero, o many books, muchos libros. Recordemos que podemos usar dos adjetivos juntos para brindar mayor información pues de la persona o del objeto que estemos describiendo, del cual estemos hablando dentro de la misma oración. Por ejemplo, podríamos decir a small black book, es decir, un libro pequeño y negro, o un libro negro y pequeño. A pretty Spanish woman, una linda mujer española, o una guapa mujer española. A large glass table, una mesa larga de vidrio. A wonderful old city, o una maravillosa ciudad antigua, o una vieja ciudad maravillosa. Recordemos que cuando vayamos a usar, digamos que varios adjetivos dentro de una oración, debemos seguir un orden que está sobre la regla. Los primeros son los adjetivos de opinión o de valor, que podemos encontrar como delicious, wonderful, ugly, beautiful, pretty. Son adjetivos que son totalmente subjetivos y que están dados por la concepción propia de las cosas. El segundo tipo de adjetivos que tenemos son los de tamaño o de longitud. Entonces vamos a encontrar como short, big, small, tall. Los terceros que encontramos son los de edad o temperatura. Entonces vamos a encontrar new, old, young, hot, cold, en fin. Cuarto, tenemos los de forma, los adjetivos que describen formas puntuales o de superficies. Por lo tanto, podemos tener como round, time, square, triangle. Enseguida tenemos los de color, que son todos los que nos indican el color de algún objeto o persona, que estos pueden ser cualquier color en inglés. Tenemos los de origen, que también nosotros lo conocemos un poco como el gentilicio, que puede decir Spanish, American, French, British. Enseguida tenemos los de material, los que indican de qué están hechas las cosas, que pueden ser wood, steel, water, entre otros. En este momento vamos a hacer entonces la revisión de qué son los adverbios.
Un adverbio es aquella palabra que acompaña al verbo dentro de la oración y que permite modificar el significado o la interpretación del verbo. Estos adverbios también pueden cambiar y pueden modificar la interpretación o los significados mismos de los adjetivos y los nombres o los sustantivos dentro de las oraciones. Por ejemplo, podemos decir she speaks quickly, es decir, ella habla rápido. En este ejemplo, quickly es un adverbio de modo que modifica el verbo speak para decir que ella habla de una manera rápido, entonces explica cómo habla la persona. Dentro de las reglas gramaticales, la regla general para formar los adverbios es añadir la terminación ly a un adjetivo que equivale a la terminación en castellano del mente. Es decir, quick es rápido, quickly es rápidamente. Entonces, she speaks quickly sería ella habla rápidamente. Si hacemos el ejemplo con otro verbo como honest, en adverbio sería honestly. Lo que diría como honest es honesto y honestly es honestamente. Para los adverbios que terminan en y, la regla nos dice que debemos cambiar esta y por una i latina y agregarle la terminación ly. Es decir, en palabras como easy, que es fácil, diríamos easily, que es fácilmente. De igual manera, happy, que es feliz, diríamos happily, que es felizmente. Los adverbios que terminan en ic se cambia la terminación ic por ically. Por ejemplo, automatic, automatically, o tragic, tragically. Aquellos adverbios que terminan en le se cambia la terminación le por ly. O por ejemplo, terrible, terribly, incredible, incredibly. Como ya hemos visto, los adjetivos son aquellos que nos describen o las cualidades de una persona, de un nombre, de un sujeto dentro de la oración. Ahora bien, los adverbios lo que nos indica son los modos o las formas en cómo se desarrolla el verbo dentro de la oración y cómo esto podría afectar o describir de otra manera al sujeto dentro de la oración. Por ejemplo, si decimos John runs fast, estamos diciendo John corre rápido. Si lo queremos hacer con un adverbio, diríamos como he runs really fast, él corre realmente rápido. Ahora decimos you speak loudly, tú hablas alto. Podríamos decir you speak very loudly, tú hablas muy alto. En forma de adjetivo podemos ver como I am very happy o estoy muy contento, y she's really nice, ella es muy simpática. Ahora veremos cuáles son los tipos de adverbio que podemos encontrar. En un primer momento encontramos los adverbios de tiempo. Estos adverbios de tiempo responden a lo que nosotros entenderíamos por la pregunta de cuándo. En estos encontramos adverbios como today, que significa hoy, tomorrow, mañana, last week, o sea, la semana pasada, next month, el mes que viene, already, que es decir ya o ahora mismo, eventually, que traduciría como finalmente, still, que significa todavía, soon, que es una forma de decir pronto, yet, que significa aún, now, que significa ahora, y later, que significa luego. Recordemos que los adverbios de tiempo normalmente van al principio o al final de la oración. Por ejemplo, si decimos we went to Paris last year, o sea, fuimos a París el año pasado. I already finished my homework, ya he acabado mis tareas o mi tarea. See you later, o sea, hasta luego. Otros ejemplos serían como I haven't finished yet, o sea, no he acabado todavía. He still needs to finish his homework,
o sea, todavía necesita acabar la tarea. Y I am still waiting es una forma de decir que todavía estoy esperando. También encontramos los adverbios de lugar, que responden a la pregunta del dónde. Encontramos palabras como here, aquí, there, allí, everywhere, en todas partes, nowhere, en ninguna parte. Los adverbios de lugar, por lo general, van después del objeto o del verbo. Por ejemplo, is she here? Ella está aquí. Esta sería una después del objeto. Ahora, después del verbo sería algo como I have searched everywhere, but I can't find my keys. O es decir, he buscado por todas partes, pero no puedo encontrar mis llaves. Ahora también encontramos los adverbios de grado. Estos adverbios de grado nos responden a la pregunta de ¿en qué medida? Encontramos palabras como very, muy, really, realmente, almost, casi, hardly, apenas, quite, bastante, barely, apenas, también es otra forma de decirlo similar a hardly. Por ejemplo, he was almost late for the meeting, es decir, él casi llegó tarde a la reunión. Otro que es como we are very busy this week, que es una forma de decir nosotros estamos muy ocupados esta semana. Otro ejemplo sería I really hope she passes the exam. Sería como yo realmente espero que ella pase el examen. Encontramos también los adverbios de modo, que estos adverbios responden a la pregunta de cómo. En estos adverbios encontramos palabras como slowly, en voz alta, carefully, cuidadosamente, softly, suavemente, beautifully, hermosamente, fast, rápido y hard, duro. La posición de estos adverbios, por lo general, van delante del objeto directo al que afectan, y si este objeto no existe, van delante del verbo. Por ejemplo, you speak English perfectly. Hablas inglés perfectamente. She reads the book quickly. Ella leyó el libro rápidamente. Y nos damos cuenta, los adverbios van después de los objetos o las palabras que afectan. Ahora, cuando no hay esos objetos, va enseguida el verbo, como lo veremos a continuación. Please drive carefully. Por favor, conduce cuidadosamente. He runs fast. Él corre rápidamente. También encontramos los adverbios de frecuencia. Estos adverbios responden a las preguntas de con qué frecuencia o cuántas veces. En estos adverbios encontramos palabras como often, que es a menudo, frequently, frecuentemente, usually, usualmente, sometimes, a veces, rarely, raramente, seldom, casi nunca, y never, que correspondería a nunca. Estos adverbios de frecuencia, por lo general, van delante o detrás del verbo según la composición gramatical de la oración. Por ejemplo, they are frequently late. Ellos frecuentemente llegan tarde. She usually wears black. Ella normalmente lleva ropa negra. We never eat in restaurants. Nosotros nunca comemos en restaurantes. Podemos encontrar verbos modales. Estos verbos modales son verbos que no funcionan por sí solos, que no se conjugan en los tiempos verbales y que para poder tener una definición o dar una razón de algo deben estar en función con otro verbo que los acompañe en su forma infinitiva. Estos verbos modales lo que nos expresan son la modalidad, habilidades, posibilidades, necesidades o alguna otra condición dentro de este marco.
Los verbos modales son can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must to, have to y would. Algunos de estos ya son conocidos para nosotros. Por ejemplo, can. Can es usado para indicar una habilidad o posibilidad de algo. En el español se puede entender la traducción como poder. Por ejemplo, I can speak 5 languages. Es decir, yo puedo hablar 5 idiomas. We can work late tonight if you need us. Es decir, podemos trabajar hasta tarde esta noche si ustedes nos necesitan. El siguiente verbo modal que encontramos es could. Could funciona como el pasado de can e indica una posibilidad o habilidad, pero en el pasado. Por ejemplo, Joe could speak Spanish when he was young. Joe podía hablar español cuando él era joven. O I couldn't sleep last night. Es decir, yo no pude dormir anoche o la noche anterior. Could también funciona como una posibilidad a futuro. La podemos usar como could you pass the salt please, como podrías pasarme la sal por favor. Por lo general este could se usa de una forma educada en un tipo de contexto formal. May se usa para indicar también una posibilidad en el futuro. Por ejemplo, I will bring an umbrella, it may rain later. Entonces, yo llevaría un paraguas, puede llover más tarde. It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. Que significaría, tal vez sea mejor terminar esto ahora, en lugar de esperar hasta mañana. Si la frase es interrogativa, el uso de may es mucho más educado que usar can o could. Por ejemplo, podemos decir, may I have a glass of water? Podría tomar un vaso de agua. O may I leave now? O podría salir ahora. Son formas más educadas dentro de un tipo de contextos un poco más formales. El siguiente verbo modal que encontramos es might. Might se usa para indicar posibilidades en el presente o el futuro. En estos casos es un sinónimo de may. Por ejemplo, I will bring an umbrella, it might rain later. Yo llevaré un paraguas porque puede llover más tarde. Will nosotros ya lo conocimos y ya lo hemos visto que es un modal de futuro. Shall también funciona como un modal de futuro en la misma manera que el will. ¿Cuál es la diferencia? Que el shall por lo general es más usado en el inglés británico, en el inglés del Reino Unido, y en el lenguaje común tiende a adoptar una forma más educada o de respeto a la hora de hablar. Should indica una obligación o una recomendación, refleja una opinión sobre lo que es correcto, se traduce como la condición de deber en el español. Ejemplos: I should call my parents more often. Yo debería llamar a mis padres más a menudo o con mayor frecuencia. You shouldn't work so hard. O tú no deberías trabajar tan duro. Ought to es un sinónimo de should. Funciona de la misma manera. Por ejemplo, she ought to quit smoking. Es decir, debería dejar de fumar. Ella debería dejar de fumar. O I ought to call my parents more often. Yo debería llamar a mis padres más a menudo. Encontramos el must ahora, que indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse el have to, tener que. Por ejemplo, you must read this book, it's fantastic. Tú tienes que leer este libro, es fantástico. O you must brush your teeth 2 times a day. Tienes que cepillarte los dientes 2 veces al día.
También podemos usar el must para generar suposiciones de algo. Por ejemplo, John's not here. He must be sick because he never misses class. John no está aquí. Debe estar enfermo porque nunca pierde clases. Ahora encontramos el auxiliar would. El auxiliar would, ¿qué nos dice? Se usa para declarar una preferencia y o para preguntar algo educadamente. Por ejemplo, she would like to go to New York someday. A ella le gustaría ir a Nueva York algún día. I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. A mí me gustaría una cerveza y a mi esposa le gustaría una copa de vino, por favor. También lo podemos usar de una forma para preguntar. Would you like some coffee? ¿Le gustaría un café? Una vez llegados a este punto, ya que entendemos y hemos podido revisar los diferentes tiempos verbales, cómo conjugamos las oraciones gramaticalmente, qué son los adjetivos, qué son los adverbios y cómo se conjuga cada uno de ellos dentro de las oraciones. También después de haber visto las diferentes partes de la prueba y haber hecho algunos ejercicios a raíz de esto, veremos otros ejercicios más que han salido en exámenes pasados para así nosotros tener mayores habilidades a la hora de contestar las preguntas de nuestro examen de inglés. Vamos con unos ejemplos de la parte 1. El primer ejemplo dice: lunch for teachers from 12 to 1 p.m. A. At the school. B. On the street. C. In a flat. La respuesta correcta es la A. At the school. How do I drive? Phone 0152067. A. On a plane. B. On a bus. C. On a boat. La respuesta correcta es la B. On a bus. New toys, green monsters, angry dolls, and black helicopters. A. In a house. B. In a shop. C. In a zoo. La respuesta correcta, B. In a shop. Please take the one you want to read. A. On a board. B. On a computer. C. On a bookcase. La respuesta correcta es la C. On a bookcase. Vamos con la parte 2 del examen. You often learn to write it when you are a child. You often learn to write it when you are a child. La respuesta es B. Bike. People drive it on a road and it carries big things. La respuesta correcta es la G. Truck. People pay to take this public transport by road. La respuesta correcta es D. Bus. Many people fly on it to go to a place. F. Plane. Vamos con algunas conversaciones de la parte 3 de nuestro examen. I think I am getting sick. A. I am sorry. B. I can too. C. I need it. La respuesta correcta es A. I am sorry. I can eat a cold sandwich.
It is horrible. A. I hope so. B. I agree. C. I am not. La respuesta correcta es B. I agree. I am going on vacation to Vancouver. A. That's great. B. I like swimming. C. You are first. La respuesta correcta es A. That's great. It rained a lot last night. A. Did you accept? B. Did you understand? C. Did you sleep? La respuesta correcta es C. Did you sleep? Parte 4. The Ethiopian wolf. It is an African animal which is called the Simian jackal. Some scientists have said it is not a real wolf, but studies show that its close relationship to gray wolf and coyotes is evident. These Ethiopian wolves are more similar to gray wolf and coyotes than any other African canines. Scientists also believe there are about 450 of them living in wild conditions. The largest group of Ethiopian wolves exists in the Bale Mountains National Park. The Ethiopian wolf has a special red coat with a white part in the front of the body. It is in size from 1.1 to 1.4 meters. By nature, the Ethiopian wolf looks for food by day, but it is sometimes nocturnal in areas where other animals follow it. Ahora vamos a ver unas preguntas correspondientes a la parte 5 de nuestro examen. El texto dice: My artistic adventure. When I was a child in Ireland, I went to bed late and I could not sleep past 6. One morning, I found a Spanish television show with a French man who was painting a beautiful countryside with oil paints. Right then, I began watching the show with his quiet voice. He explained his natural way of painting, and he quickly made trees and rivers simply by moving his hand across the paper. He made it look simple and easy, so I thought I could do it by myself. Every Sunday morning, I would try to paint what he was painting on the screen, but I needed oil paints to make my paintings as beautiful as his. I could not buy oil paints. I was only 7 and my parents would not buy them for me. Then I decided to use my mother's cosmetics and paper for my painting. I was ready to paint my first picture. After my mom said what I did with her things, I was told I could not paint again. This put an end to my idea of using food the next time to make a picture. After a while, I stopped watching the French painter. It was difficult for me to simply watch him when I was unable to paint my own pictures. La primera pregunta nos dice: When she was 7, she slept A. for some hours, B. very well, C. a lot.
La respuesta correcta es A, for some hours. Where was the painter from? A, Ireland, B, Spain, C, France. La respuesta correcta es C, France. She was mostly excited by the A, painter's ability, B, painter's voice, C, painter's show. La respuesta correcta es la A, painter's ability. How often did she watch the show? A, 3 times a week, B, once a week, C, twice a week. La respuesta correcta es B, once a week. She couldn't get oil paints because she A, didn't speak Spanish, B, was too young, C, always watched TV. La respuesta correcta es la B, was too young. Stopping painting was A, their painter's idea, B, her mother's order, C, her own decision, B, her mother's order. Ahora vamos a ver un texto correspondiente a la parte 6 de nuestro examen. Jonathan's trip to Colombia. I went to Colombia last summer. My journey began on the Caribbean coast and ended on the border with Ecuador. Colombia is a splendid country, extremely diverse and full of wonderful people. I will tell you why. In South Colombia, there is a city called Pereira. Just outside, you can find an area where you will see the farm, Villa Maria, a hidden paradise that takes a long time to get to. It is a working coffee farm located in the middle of a valley. Coffee and plantain grow as far as the eye can see. The farm is made up of the house and the processing plant. The family business has guests at the house for just $45,000 a night. This includes 3 home-cooked meals a day, a swimming pool, and as much coffee as you can drink. This scene is quite unbelievable. Bamboo chairs rest on the corners of the villa. Mangoes hang from the trees, and parrots and birds fly wild. A wonderful man named Hector, who runs the farm, is happy to show guests around the coffee processing plant. By day, the only sounds are of the horses coming down the valley side carrying food. By night, the wildlife comes alive, and depending on the time of the year, thunderstorms offer a spectacular light show. For those who wish to escape, Villa Maria is the answer. This is just one attraction of many in Colombia. I could write page on the country and not get bored. I read next year and I can't wait to return to this beautiful country. Some of those reading may be stimulated to do the same. Ahora, las preguntas que encontraremos son, la primera es, what is the writer trying to do in this article? A. Convince people to buy a Colombian coffee farm. B. Tell readers to run a coffee business in Colombia. C. Invite tourists to write about places they visit in Colombia. D. Encourage tourists to visit Colombia. La respuesta correcta es la D. Encourage tourists to visit Colombia. La siguiente pregunta que nos muestra el texto dice, what can a reader find out from this text? A.
Which activities tourists prefer to do at the farm? B. When the best time is to visit the farm? C. What the accommodation price includes? D. How to grow coffee on the farm? La respuesta correcta es What the accommodation price includes. Muy bien, estos eran los ejercicios que tenemos para hacer una revisión un poco más cercana a lo que el examen nos muestra o nos mostrará en las preguntas en el apartado de inglés. También es bastante recomendable, como lo hemos podido ver en toda esta serie de videos, y es reforzar nuestro vocabulario. Reforzar nuestro vocabulario es necesario para tener mayores herramientas a la hora de analizar los textos que debemos leer y poder entender con mayor facilidad las respuestas que debemos seleccionar. Una actividad que yo siempre recomiendo a mis estudiantes para desarrollar en casa es que todos los días, en el transcurso del día, procuren leer una noticia o un artículo que sea de su agrado, que sea de su preferencia. No tiene que ser concerniente a la actualidad. Lo ideal es que busquen un texto que llame su atención y que esté claramente en inglés. Hacer la revisión de este texto, hacer la lectura de este texto en voz alta, en sus tiempos libres y en un lugar donde se sientan cómodos para ello, ayuda bastante a reforzar nuestras habilidades, tanto el speaking como el listening, ya que al estar leyendo el texto en voz alta, vamos a practicar la pronunciación de las palabras y la forma en cómo las escuchamos. Cuando no estemos conformes con alguna de las palabras que estamos escuchando, podemos repetirla hasta que estemos conformes con ello. Una vez terminada la lectura del texto, vamos a proceder a traducir aquellos términos que nosotros tal vez no conozcamos o no sean familiares para nosotros. Esto con la intención de aumentar nuestro vocabulario y nuestra capacidad de reading. Asimismo, empezamos a entender las estructuras gramaticales a la hora de hablar y a la hora de conjugar oraciones, de construir párrafos, de buscar conectores para realizar un texto fluido y que pueda expresar las ideas que nosotros queremos plasmar en nuestros textos. Estos son ejercicios autónomos que siempre recomiendo a mis estudiantes, como dije antes, para tener mayores habilidades a la hora de responder su examen del ICFES. También recomiendo, pues estamos en la era digital y ver series o películas por lo general es uno de nuestros pasatiempos favoritos. Intentar ver series, de preferencia series que ya conozcamos o películas que ya hayamos visto en inglés, con subtítulos en inglés, ayuda a reforzar nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de lectura. Vamos a empezar a entender nuevos términos, a asociar lo que escuchamos con lo que vemos y así poder reforzar nuestras habilidades tanto del listening como del reading. Tal vez si nosotros queremos agregarle un nivel más a este ejercicio, podemos intentar leer al mismo tiempo que los personajes que estén en nuestra serie o en nuestras películas, los diálogos. Esto también aumentará nuestra capacidad de speaking y perfeccionará nuestra pronunciación y nuestro acento a la hora de hablar en inglés. Como he recordado en todos estos videos son material de apoyo para nuestro estudio autónomo del examen. Todos estos temas, estos ejercicios y demás contenidos los veremos en el aula de clase con mucho más detalle para poder reforzar puntualmente aquellas cosas que son necesarias para nosotros, para poder reforzar puntualmente las habilidades que necesitamos a la hora de responder nuestro examen. Por último, les recomiendo o los invito a solucionar los dos talleres, workshop tipo simulacro de ICFES que encontramos en nuestro libro Brújula en el apartado de inglés.
ya que esto nos reforzará aún más estas habilidades de cómo entender las preguntas que nos hace el examen y cómo poder responderlas. Fue un placer acompañarlos a ustedes en esta serie de videos. Espero hayan sido de utilidad para reforzar sus habilidades de inglés y nos veremos próximamente en las aulas de clase, donde, repito, reforzaremos puntualmente aquellas falencias que tengamos cada uno a la hora de leer, escribir, hablar y principalmente responder nuestro examen de inglés. Buen día.